Doctor, no está compartiendo audio. Nada, comenzó ahí, ¿no? Creo que antes de esto, quería compartir el audio. Dije, ¿ah? Pero recién voy a compartir. Ahora vuelvo a compartir. Pero no sale. Mediante estímulos externos y luego observar si generan una respuesta en el paciente. Al individuo que ingresa con los ojos abiertos se le denomina vigil. A partir de ahí, no existe un consenso universal respecto. Señores, ¿se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Respecto de la terminología, por lo que se recomienda registrar tanto el estímulo como las respuestas obtenidas para que cada persona acceda a la ficha clínica y genere las mismas conclusiones que su emisor original. La atención, siguiendo una línea similar, es la capacidad de discernir dentro de una serie de estímulos aquel adecuado para la situación en la que estamos sometidos. En el caso del paciente está el estímulo del ventilador, el transporte público que pasa cerca de la consulta, las personas de la sala de espera, entre otros, siendo una capacidad normal la de abolir aquello para concentrarse en la voz del médico. Esto es la atención externa. La atención interna se basa en la capacidad del paciente para seleccionar un estímulo, concentrarse y lograr un propósito, como lo es, por ejemplo, la inversión de series, recurso frecuente de la consulta neurológica. ¿Me podrías, por favor, decir los meses del año desde enero a diciembre? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Perfecto. Y ahora me los podrías invertir, partiendo de diciembre hacia atrás. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo, febrero, enero. Perfecto. Con eso estamos evaluando la capacidad de atención de un sujeto. Un paciente que tiene alterada la atención externa es incapaz de seleccionar un estímulo, a la vez que le resulta imposible concentrarse en ese estímulo para resolver una situación puntual. Esto mismo se presenta si el individuo se encuentra con una alteración del estado de alerta. Las alteraciones de la conciencia y por lo tanto de sus componentes se clasifican en patológicos y no patológicos, siendo el ciclo de sueño el prototipo de esto último. Alteraciones patológicas de la conciencia. Cuantitativas: obnubilación, somnolencia, sopor, coma. Las alteraciones cualitativas de la conciencia corresponden a síndromes clínicos concretos que escapan el propósito de este video de semiología, por lo que nos concentraremos en la patología cuantitativa, la que debe ser evaluada por todo médico general a la perfección. Es importante recalcar nuevamente que no existe pauta ni patrón común para describir las alteraciones cuantitativas de la conciencia, los estados de alerta, por lo que es imprescindible para el médico evaluador ser capaz de describir en la ficha clínica el estímulo aplicado al paciente y la respuesta obtenida. Un paciente vigilante, sin alteraciones de la conciencia, es capaz de prestar atención frente al mínimo estímulo,
pudiendo ser necesarios estímulos más enérgicos como moverlo o generar dolor si es que no es capaz de responder inicialmente a una señal auditiva. Tipos de orientación. Dentro de ella hay 4 componentes: la orientación personal, que valora el conocimiento del paciente sobre sí mismo; la orientación temporal, que evalúa si el paciente conoce la fecha y época en que está; la orientación espacial, en la que se determina el conocimiento del lugar en el que se está, cuya respuesta suele ser la consulta o el hospital; y la orientación situacional, que determina si el paciente comprende el contexto en el que está y el porqué de tal razón. Todo esto se puede lograr con preguntas simples. ¿Tú me podrías decir la fecha actual? 1 de marzo del 2011. Perfecto. ¿Y sabes tú en qué lugar estamos acá? En el Hospital Docente de la Universidad del Desarrollo. Perfecto. En tercer lugar, evaluaremos el lenguaje, que posee 5 esferas: la fluencia del lenguaje, la nominación, la comprensión, la repetición y la presencia de parafasias. Siempre se comienza con órdenes simples para luego pasar a las más complejas. Te voy a pedir que repitas algunas cosas que yo voy a decir. El día está bonito. El día está bonito. Mañana tomo un tren a Panguipulli. Mañana tomo un tren a Panguipulli. Perfecto. Estamos evaluando el lenguaje, la capacidad de repetir. ¿Me podrías nombrar qué es lo que es esto? Un lápiz. Perfecto. ¿Y me podrías nombrar qué es lo que es esto? Una corbata. ¿Y esta parte? Cuello de la camisa. Perfecto. Oreja. Sumamente bien. Estamos evaluando la capacidad de nominación. Y ahora yo, sin ninguna clave, te voy a pedir que ejecutes alguna actividad. Con tu mano derecha, tócate la oreja izquierda. Muy bien. Con tu mano izquierda, toma el lápiz que está en la mesa y luego cierra los ojos. Perfecto. Y ahí hemos evaluado la capacidad de comprensión, la capacidad de nominación, la fluidez del lenguaje y la presencia o no de palabras anormales que se llaman parafasias. Dime nomás los pasos que has hecho. A continuación, evaluaremos la escritura y la lectura. Respecto de la escritura, para ser considerada normal, se debe analizar la estructura de la oración, que debe contener sujeto, verbo y predicado. Para evaluar la lectura, se le pide al paciente que obedezca órdenes escritas, no habladas. Haga lo que sale acá. Para evaluar la lectura, debe considerarse siempre si el paciente normalmente usa lentes. Estos deben estar presentes al momento de la consulta.
La evaluación de la memoria, contemplada dentro del examen mental, comienza a determinarse desde la anamnesis, preguntando antecedentes y hábitos del pasado. Para su valoración, vamos a evocar eventos de varios años atrás, eventos recientes como los que el paciente hizo o comió ayer y eventos inmediatos, al pedirle que recuerde 3 palabras que se las diremos al inicio de la evaluación. Te voy a pedir que recuerdes 3 cosas que te voy a nombrar ahora, te las voy a preguntar en un rato más. ¿Ya? Clavo, avión, flor. ¿Me las puedes repetir ahora? Clavo, avión, flor. Acuérdate porque te las voy a preguntar en un rato más. ¿Te acuerdas quién es el presidente de Chile? Sebastián Piñera. ¿Sí? ¿Y antes de Sebastián Piñera? Michelle Bachelet. ¿Y antes de Michelle Bachelet? ¿Te acuerdas quién estuvo? Frey. Perfecto. Sí, claramente. Normalmente no se recuerda de varios presidentes, 3, 4 presidentes del país. El paciente ha demostrado tener recuerdos recientes y de largo plazo intactos. Ahora veremos cómo está la memoria inmediata. En la evaluación de la memoria, al cabo de algunos minutos que han transcurrido, yo quiero que repitas las palabras que te pedí que recordaras. Clavo, avión, flor. Perfecto. Y eso es lo normal, que al cabo de 5 a 10 minutos uno sea capaz de retener 3 objetos de 3 que se pidieron recordar. Miren, señores, esta parte es importante. Esta es la evaluación de la praxia, o sea, la ejecución de movimientos aprendidos, como por ejemplo aprender a patinar, ¿listo? Entonces, esto es importante recalcarlo porque nosotros, acuérdense, inicialmente gateamos, después nos paramos, después andamos, después corremos y podemos incluso competir en carreras, ¿no? Eso es praxia, ¿listo? La praxia involucra el conocimiento de actividades cotidianas, como lo son el persinarse y el saludo de los militares. Componentes de la praxia: identificación del objeto, planificación de la acción, ejecución de la acción. Te voy a pedir ahora que imites algunos gestos. Por ejemplo, que con tu mano tomes una caja de fósforo, prendas un fósforo y prendas un cigarrillo. ¿Lo podrías imitar? Eso. Claro. Muy bien. Y exactamente lo mismo, pero imitando cómo uno abriría una botella. De vino sería ahí. Sacarlo. Súper bien. Y finalmente, ¿podrías imitar el gesto que hace una persona que se va despidiendo de otra en una estación de trenes? Sí. Perfecto. Esos son los elementos que uno evalúa en los fenómenos de praxis o capacidad de ejecución de movimientos complejos aprendidos que tienen un propósito. Hay otros diferentes tipos de praxis, ¿no? La praxis del vestir y una fácil de esas dos anteriores fueron las ideomotoras. Una praxis que no debe dejar de examinarse muchas veces es la constructiva. Yo dibujo un objeto y la persona debe hacer una copia casi exacta del dibujo que le hemos presentado. Lo último que veremos dentro del examen mental es el juicio.
el que suele analizarse mediante situaciones de sentido común en las que se espera una reacción obvia por parte del paciente. Dentro de la evaluación del juicio también se valora la capacidad de razonar y analizar, ya sea mediante la comparación de dos elementos que pueden o no tener cosas en común, como frutas, y la capacidad de interpretar proverbios comunes. ¿Tú me podrías decir en qué se parece que tienen en común una manzana y un plátano? Que son una fruta. ¿Qué tienen en común un martillo con un alicate? Que son una herramienta, trabajo. Perfecto. ¿Y la diferencia que hay entre un río y una laguna? Que uno corre y otro está como estancado. Sí. ¿Y la diferencia que hay entre un niño y un enano? Que uno es congénito y otro es una etapa de la niñez, puede ser. Y finalmente, ¿qué diferencia hay entre una equivocación y una mentira? Que uno es a propósito y otro no. Perfecto, eso es lo que uno evalúa esencialmente en la capacidad de abstracción y con la capacidad de enjuiciar. Por último, que es una pregunta como de sentido común, ¿qué harías tú si vas caminando por la vereda y ves una billetera en el suelo? Llamaría a Carabineros, puede ser. ¿Ya? ¿Y qué harías con la billetera? Y se le sacaría al Carabinero. Perfecto. Ok. Aquí hemos hecho una evaluación de la conciencia. Bien, vamos a avanzar y después volvemos a esto mismo. Vamos a hacer una evaluación de los pares craneales, ¿ya? ¿Listo? Entonces comenzamos por... Antes de examinar... El primer par craneal, el nervio olfatorio, se evalúa mediante la detección de una sustancia conocida. Para hacer el examen se debe evaluar cada fosa nasal por separado de la siguiente forma. Tú me vas a decir si sientes un olor. Sí. Perfecto. Muy bien. Esto se tiene que hacer, como ustedes ven, en forma comparativa y usando diferentes olores, casi no conocidos, ¿no? Pasamos a continuación a evaluar nervios ópticos. Generalmente, el examen de los pares craneanos comienza por este par, en el cual se evalúan tres funciones: agudeza visual, campo visual y fondo de ojo. ¿Listo? A veces aquí se incluye visión de colores. Bueno. Este último será evaluado con mayor profundidad dentro del examen oftalmológico. Entonces, comenzamos por la agudeza y miren ustedes cómo es que se usa la maniobra siempre y después de confrontación, ¿no? La agudeza visual se evalúa de manera binocular o monocular, según el motivo de consulta del paciente. En un examen neurológico se evalúa la capacidad de lectura a una distancia de unos 30 centímetros. Lo normal es que un individuo sea capaz de leer una letra de 12 puntos.
Si el paciente no ve las letras, el siguiente paso es evaluar su capacidad de contar dedos a la misma distancia. En caso que el paciente tampoco sea capaz de contar dedos, simplemente se busca la capacidad de apreciar movimientos. Finalmente, si el paciente tampoco es capaz de distinguir movimientos, se evalúa capacidad de ver un estímulo luminoso con una linterna. En resumen, la agudeza visual se puede valorar en forma gruesa según la siguiente graduación. Etapas para evaluar agudeza visual: lectura a 30 centímetros, contar dedos a 30 centímetros, apreciar movimientos, distinguir luz. Ahí falta la maniobra de confrontación, posteriormente la veremos. Pasamos al fondo de ojo. Para el examen de fondo de ojo, el examinador debe utilizar su ojo derecho para evaluar el ojo derecho del paciente y lo contrario con el ojo izquierdo. El paciente no debe portar sus lentes y el examinador comienza el examen buscando en primer lugar el rojo pupilar y orientándose con un ángulo de aproximadamente 30 grados hacia temporal del paciente, debe aproximarse hasta lograr visualizar el nervio óptico, realizando los ajustes correspondientes en el revólver del oftalmoscopio, a fin de poder ver clara y nítidamente los detalles de los distintos componentes que pueden apreciarse. La oculomotricidad tiene... En el examen de oculomotricidad se evalúa la musculatura extrínseca e intrínseca. La extrínseca se realiza con el paciente frente al examinador y mediante un objeto o un dedo se traza un asterisco en el aire a 50 centímetros de distancia del paciente y de manera que la línea horizontal coincida con la mirada horizontal de los ojos del paciente y la línea vertical con la línea media. Por último, se examina la convergencia acercando el objeto desde los 50 centímetros hasta la punta de la nariz. Luego, para la musculatura intrínseca se hacen dos maniobras. La primera es el reflejo fotomotor, que se provoca con una linterna examinando la respuesta ipsilateral o directa y consensuada. El reflejo pupilar en esta pupila y el reflejo consensual en la otra. Iluminamos el reflejo pupilar y el reflejo consensual en el otro lado. La segunda es el reflejo de constricción pupilar por acomodación, que se provoca acercando un objeto hacia la nariz del paciente. Al mirar y converger los ojos, las pupilas normalmente se contraen. También llamado reflejo fotomotor directo, y el otro, el de acomodación, reflejo fotomotor indirecto. Ahora vamos a explicar bien esto. Hay una pequeña confusión ahí. Seguimos con... El nervio trigémino tiene un componente motor y otro sensitivo. El componente motor se encarga de 8 músculos, los 4 de la masticación, el tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, milioideo y vientre posterior del digástrico.
Para efectos prácticos, solo se examina la función de los músculos de la masticación, que son muy relevantes clínicamente. El examen consiste en pedirle al paciente que abra la boca, primero sin resistencia y luego contra resistencia. Después se le pide que muerda con fuerza y manteniendo la maniobra se palpa la región del músculo temporal y massétero de manera bilateral. Aquí evaluamos los músculos pterigoideos laterales. Aquí se evalúan mediante palpación el tono muscular de los músculos masséteros y temporales. Ahora se evalúa la porción sensitiva, que incluye tacto, presión, dolor y temperatura en los 3 territorios de inervación: V1, rama oftálmica; V2, rama maxilar; y V3, rama mandibular. Para evaluar el tacto se realiza tocando la cara con una mota de algodón. Te voy a tocar yo con esta mota de algodón muy suave, ojos cerrados. Cada vez que sientas tú me dices sí. Buscar bien al paciente. Sí. 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 Ahora que sabemos que no tiene una pérdida importante de la sensibilidad, se compara la sensibilidad de ambas hemicaras. Luego se mide la sensibilidad dolorosa, que se realiza con un bajalenguas aguzado sobre la cara. ¿Sientes la pinchadita ahí? Sí. ¿Parecida a esa pinchadita? Sí. ¿Esa pinchadita? También. ¿En comparación con esta pinchadita? También. ¿Esa pinchadita? También. ¿En relación a esa pinchadita? Sí. Perfecto. Podemos comparar también distal, ¿sientes eso? Con proximal. ¿Se parecen? Perfecto. A continuación, se examina la sensibilidad térmica utilizando algún objeto metálico como un diapasón, buscando generar un estímulo frío. Pasamos al séptimo par. El séptimo par craneano, el nervio facial, se encarga principalmente de la inervación de la musculatura de la expresión facial. Para esto se le pide al paciente realizar algunos movimientos para evaluar cada uno de sus grupos musculares.
En el séptimo par evaluamos la fuerza de los 5 grupos musculares de la cara. El frontal, arruga la frente hacia arriba, perfecto. Orbicular de los ojos, aprieta los ojos bien fuerte, comparando un lado con el otro, perfecto. Elevador del ala de la nariz, arrisca la nariz, muy bien. Aprieta los labios, orbicularis oris, un lado con el otro, perfecto. Elevador del ala de la nariz, arrisca la nariz, muy bien. Aprieta los labios, orbicularis oris, que no te gane, firme. Y finalmente el platisma del cuello, estíralo, perfecto. Aprieta los ojos bien fuerte, comparando un lado con el otro, perfecto. Elevador del ala de la nariz, arrisca la nariz, muy bien. Aprieta los labios, orbicularis oris, que no te gane, firme. Doctor, disculpe, en todos estos exámenes, ¿cómo se reporta? O sea, ¿cómo se pone? ¿Baja respuesta o Oh, no hay normal, respuesta? mal. Es que después, por ejemplo, vamos a poner, ustedes vamos a volver a esto mismo, componente motor de la, estamos aquí en el nervio facial, ¿ya? Vamos a ver. En ese momento, ok. Evaluar El séptimo par craneano del nervio facial se encarga principalmente del nervio facial, tiene dos componentes, un motor y un sensitivo. ¿Listo? Un sensitivo específico, sí, como es el gusto, 2/3 anteriores de la lengua. Un sensitivo general, sí, la zona del oído, la zona de Ramsay-Hahn. Y un actividad motora de toda la hemicara superior e inferior en forma simétrica. ¿Listo? Entonces yo comienzo por evaluar aquí. se encarga principalmente de la inervación de la musculatura de la expresión facial. Para esto se le pide al paciente realizar algunos movimientos para evaluar cada uno de sus grupos musculares. ¿Okay? En el séptimo par evaluamos la fuerza. Okay. De primera intención, el paciente ingresa y yo veo una asimetría en la cara. Entonces yo debo determinar y sospecho que es una parálisis facial. Perfecto. Yo ya estoy poniendo un diagnóstico sobre lo que me dice el paciente. Vengo porque he notado que tengo lagrimeo y esta parte no la puedo mover. No puedo cerrar el ojo. Listo, parálisis facial. Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación. ¿Listo? La evaluación es sencilla. Hacemos, como hemos dicho, los 5 músculos y después de hacer estos los 5 músculos, nosotros ya podemos hacer un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico podemos comentarlo, déficit de función de la hemicara inferior. Entonces, automáticamente, el diagnóstico es una parálisis facial de tipo central. Listo. Si quiero examinar la parte sensitiva con algo específico, tomo la lengua y aplico diversos tipos de sabores, ¿no? Ácido, salado, dulce, en los 2/3 anteriores y me tiene que dar el paciente si siente, no siente. Ok, entonces, si digo que no siente sería una urgencia, ¿no? Si el paciente no siente el olor es una anosmia. ¿Listo? Entonces hay la forma de calificar. Bueno, sigamos entonces aquí. Ahí estamos evaluando los músculos esto al final. Oris, que no te gane, firme. Evaluamos aquí. Función dependiente del nervio facial. Así. Entonces,
aquí hemos, vamos a ver después también, tenemos unas diapositivas. Vamos ahora a la parte del octavo par. Esta es una parte referencial, señores. Por eso que van a completar con lo que yo les voy a pasar en el examen. Entonces, y ahí vamos a notar algunas de las alteraciones. ¿Listo? En el nervio vestíbulo coclear se evalúan dos funciones, una auditiva y otra vestibular. La función auditiva se examina de dos formas. La primera de manera gruesa, mediante el roce del pelo, el frote de los dedos o el tic-tac del reloj, y las segundas con las pruebas de Rine y Weber, para determinar lesiones de conducción o lesiones centrales nerviosas. Par, evaluamos la agudeza auditiva. En la agudeza auditiva le pedimos, rozamos el pelo. ¿Sientes eso? Sí. ¿Escuchas eso? ¿Lo escuchas ahí? También. Perfecto. La prueba de Rine compara la conducción aérea con la conducción ósea. Cada oído es examinado por separado. El examinador debe usar un diapasón de 256 Hz y colocarlo en el proceso mastoideo cerca del meato auditivo externo. Se le pregunta al paciente cuándo deja de escuchar el sonido. En ese momento se saca el diapasón del proceso mastoide para ubicar el diapasón justo delante del pabellón auditivo y se le pide nuevamente que diga cuándo deja de escuchar el sonido. Lo normal es que la conducción aérea sea mejor que la ósea, por lo tanto podrá escuchar el diapasón después de haber dejado de escucharlo a través del proceso mastoides, lo que resulta una prueba de Rine positiva. Cuando no puede escuchar el diapasón después de cesar la audición por transmisión ósea, se considera negativa. Comparando la transmisión ósea en la mastoides con la transmisión aérea. ¿Alcanzas a escuchar ahí? Un poco. ¿Y ahí? Sí. La transmisión aérea es mejor siempre que la transmisión ósea. Ahora continuaremos con la prueba de Weber. Esta consiste en colocar el diapasón vibrando en la línea media de la cabeza, por delante, frente a la región parietal anterior. Normalmente se percibe el ruido con igual intensidad en ambos lados. En una hipoacusia por transmisión se lo percibe más intenso en el lado enfermo. En cambio, en la hipoacusia por conducción, la vibración se percibe mejor en el lado sano, porque el lado enfermo tiene incapacidad receptiva similar para estímulos que llegan por vía aérea, mecánica y ósea. Para examinar ambos pares craneales, se examina la evaluación del paladar y el reflejo faríngeo. Abre tu boca grande y se ve la elevación de la faringe. Di A. Se eleva simétricamente el velo del paladar. La elevación simétrica del paladar es lo normal. Ahora, al tocar el paladar o la raíz de la lengua con un bajalenguas, se obtiene una elevación refleja del paladar y una posible arcada. Abre tu boca, el reflejo nauseoso, en donde se eleva el velo del paladar en forma espontánea. El noveno y décimo par usualmente, y el nervio vago usualmente se evalúan el mismo momento. No se puede hacer una separación, ¿no?, de esto. Y existen esas dos pruebas y uno tiene que darse cuenta
primero a la inspección, el movimiento, dónde está ubicada la úvula, y luego, al momento en que se hace el reflejo no gaseoso, entonces, cómo se comporta la úvula y hacia dónde se mueve, y el paladar también, cómo es que se mueve, o hacia qué lado, y qué lado se contrae más, ¿no? Como ya mencionamos, el nervio accesorio se encarga de la inervación motora de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Comenzando por los primeros, se deben activar Luego, se puede evaluar cada uno por separado. Gira tu cabeza hacia la izquierda, fuerte, y se ve el esternocleidomastoideo del lado izquierdo. Gira hacia el otro lado, fuerte contra mi mano, y se ve la silueta del esternocleidomastoideo del lado derecho. Para terminar, evaluamos el músculo trapecio. Se le pide al paciente que eleve sus hombros. Luego se puede palpar el músculo trapecio para evaluar el tono y masa muscular. Finalmente, vemos el músculo trapecio. Se inspecciona en su porción superior, en su porción inferior. Vemos que el trofismo es simétrico y le pedimos a nuestro paciente que encoja sus hombros, en donde se ve muy bien la porción anterior e inferior del nervio del músculo trapecio. Ok. Bueno, a ver, ahí había un momento que hemos hablado de conciencia. Esto, conciencia viene a ser el conocimiento de sí mismo y del medio que nos rodea. ¿Listo? Así de simple. Tiene dos aspectos. Aspectos. No sé qué ha pasado con esto. Tengo que regularizar. Uno, el contenido de conciencia. Contenido. ¿Esto hemos repasado, señores, con ustedes? No que yo sepa, doctor. Okay. No, doctor. Listo. Enhorabuena. Y el nivel de vigilancia. ¿Listo? Nivel de vigilancia. Listo. Esto viene a ser la perceptividad, y esto viene a ser la reactividad. Esto es unas funciones superiores.
Esto viene a ser una reactividad primitiva o avanzada reactividad. Asiento. Esto tiene su asiento en la corteza cerebral. Corteza cerebral. Y estos tienen la sustancia reticular activadora ascendente. Listo. Esto es en el tronco, es en la corteza cerebral. Hay alteraciones. Listo. Alteraciones. Hay alteraciones de ambas cosas. Listo. Hemos visto ahí y hemos tratado las alteraciones de tipo cuantitativo. Cuantitativo. ¿Listo? Cuantitativo. Cuantitativo. Y estas serían las cualitativas. Cualitativo. ¿Ok? Esto no es más que decir cuán despierto o cuán dormido o cuán en coma estás. ¿Listo? Y esto no viene a ser más que decir cuán lúcido o cuán demente estás. Así de sencillo. Entonces, esto es de decir cuán vigil, cuán despierto, debe ser equivalente a decir cuán vigil. Entonces, por eso llamamos estado de vigilancia. ¿Listo? Oye, me equivoqué. Aquí, esto no es contenido, es el nivel de vigilancia. Bueno. De nuevo. Por estar cambiando de colores, no me concentré. Entonces, nivel de vigilancia y nivel y el contenido. Alteraciones cualitativas, alteraciones cuantitativas. Vienen a ser de cuán vigil y cuán dormido o cuán en cómo estás. ¿Listo? Y estas cualitativas vienen a ser de cuán lúcido estás a cuán demente. Así de sencillo. Así debe entenderse. Esto tiene su asiento en la sustancia reticular activadora ascendente y esto tiene su asiento en la corteza cerebral. Listo. Esto es conocido como funciones superiores y es las que hemos revisado al considerar, por ejemplo, el lenguaje, la orientación, la atención, el cálculo, la praxia, ¿qué otra más? La memoria hemos revisado. ¿Listo? Y aquí tenemos el estado que los ha repasado también, pero consideremos sus alteraciones. Bueno, esto es así. Y hay alteraciones, ¿no? Y sus alteraciones de aquí van desde lo que se conoce como sopor, el estupor y el coma. Cuando son duraderos. Porque puede haber la lipotimia o síncope dentro de estos transitorios, el síncope que van a hacer una anamnesis, preguntas sobre ese síntoma, que no es más que una alteración transitoria del nivel de vigilancia.
Unos segundos, unos minutos, el paciente se desmaya y rápidamente se despierta sin déficit neurológico. Así, sopor, estupor, coma. Y estas alteraciones pasan desde el estado de confusión mental, leve, moderada, grave, al delirio y a la demencia. Así de sencillo. Confusión mental, delirio, hasta la demencia, que viene a ser un estado de confusión grave, pero que no está durando más allá de 3 meses. Y esta demencia puede ser reversible o irreversible. Eso es para que ustedes tengan en relación a lo que se está hablando de inconsciencia. ¿Listo? Ok. A ver, vamos a ver si podemos hablar algo sobre eso. A ver, pero ya más brevemente. Uy. 21. Funciones, presentación muy corta, rápidamente, señores, ¿eh? Ya es hacerlo por tercera vez, y eso. Ok. Entonces, ¿se ve, señores? No. Ok. Ya habíamos dicho que se tenía que hacer, se nota, ¿no? Sí, doctor. Ahora sí, doctor. El diagnóstico, el estado mental, lo de la conciencia, la perceptividad de la corteza, reactividad de sustancia articular, el estado cognitivo, el estado de lucidez, el estado de alerta o nivel de vigilancia. ¿Listo? Se reconoce alteraciones del nivel que son de tipo cuantitativo y las alteraciones del contenido de calidad, ¿no? De tipo cualitativo. Entonces, hay parciales con sopor o letargia y el estupor, hay alteraciones globales transitorias como el síncope, hay globales duraderas como el coma superficial o profunda, o la muerte cerebral. Entonces, vigilias, bueno, eso ya es muy difícil. El estupor es un estado prácticamente como que el paciente se encuentra dormido, no atiende a estímulos triviales. Existe muchas veces, solamente pueden producir respuestas en el paciente mediante estímulos nociceptivos de dolor. Entonces el sopor es casi como estar dormido, ¿no? Una clase desde las 2, 3 de la tarde. Entonces hay tendencia a dormirse y así se van cabeceando. Ese es el estado de sopor, ¿no? Entonces solamente se despierta. ¡Ay! Listo, se despertó. Síncope ya, eso es el síntoma que se van a ocupar. Una alteración transitoria, el coma, una alteración duradera. ¿Listo? Puede ser reversible o no. O sea, coma superficial, coma profundo. Y para eso evaluamos mediante la escala de Gad, que es tratar de buscar la mejor respuesta oral, verbal y de apertura ocular. Ok. En términos generales, para evaluar, vamos a ver esto cuando hagamos la evaluación del paciente inconsciente, ¿no? Se recurre en pacientes a estímulos dolorosos profundos, buscando cambios pupilares, alteración del patrón respiratorio, alteraciones de los reflejos oculares, oculovestibulares, buscando reacciones o posturas anormales como de celebración, de corticación, ¿no? Listo. Entonces, alteración del contenido cualitativo son parciales únicas, una afasia, combinada afasia alexia, una global transitorias como la confusión mental leve moderada, el delirio leve moderado grave, duraderas como la demencia. Ya explicamos. Entonces, la confusión es el examen que hacen ustedes toda la vida. Se confunden unas preguntas por otras, unas respuestas por otras.
Delirio no, implica una confusión más un estado de hiperreactividad. Hay un estado en el cual hay actividad motora, verbal, hay falta de reconocimientos, hay ilusiones ópticas principalmente. Entonces el paciente está excitado. Hay trastornos de la memoria, trastornos de la orientación y todo eso. ¿Ok? En la demencia, obviamente, como ustedes se ven, todas las As, como hemos dicho, alexia, grafia, apraxia, acalculia, etc. Se borra todo. Y podemos pasar a algunos estados comatosos, como el estado vegetativo persistente o permanente, el estado de mutismo akinético, el estado de cautiverio o enclaustramiento o desaferentación, ¿no? Que eso verdaderamente son estados en los cuales el paciente, por ejemplo, sale del coma y solo tiene aquí actividad de vigilia. Verme se despierta, ningún tipo de actividad intelectual, ninguna función superior. Aquí un estado de inmovilidad silenciosa. Y en el cautiverio no, todo se interrumpen, todas las vías motoras descendentes y hay despertar, ciclo vigilia y sueño por la sustancia reticular, pero la persona solo puede comunicarse mediante los ojos, movimiento de los ojos. Entonces decimos que hay la atención, ya hemos visto la técnica de explorar la atención, la orientación, cómo debe ser en persona, tiempo, espacio. Entonces ya hemos visto la memoria inmediata, ¿no? Le damos una serie que repita, memoria reciente, hacemos esa serie que le evoque, la memoria remota, quién fue dónde estudió, el juicio, podemos hacer mediante varios tipos de esto, ¿no? Como la abstracción, la comparación, el cálculo, podemos hacer así, ¿no? Hacia atrás, hacia adelante. La emotividad también es importante, darse cuenta. Ok. Entonces, existe la evaluación también del lenguaje oral, escrito, y su alteración se llama afasia. La más conocida, afasia de Broca, lesión del área motora, pero también la afasia de comprensión, afasia sensitiva o afasia de Wernicke, ¿no? El paciente incapaz de reconocer, dar significado a lo que escucha, ¿no? Entonces, el paciente, imagínense, en la afasia de Broca es como el paciente esté mudo, ¿listo? No puede hablar. Y en la afasia de Wernicke, el paciente es como que esté como un loro, habla hasta por gusto, sin sentido, pero no es capaz de descifrar lo que nosotros le estamos, no reconoce el lenguaje oral. Entonces, hay lesiones a nivel del área sensorial específica. La praxis es la incapacidad para este tipo de ejecutar movimientos, ¿no? En la ideatoria, para organizar la secuencia, por ejemplo, el saludo militar, apraxia ideomotriz, el ejemplo que les dio sobre la realización de gestos, órdenes y etcétera, ¿no? Como prender un cigarrillo. En la apraxia constructiva es para construir figuras en el espacio, ¿no? Una visión estereoespacial, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Le decimos que haga un dibujo, que copie un dibujo y no lo va a hacer. Y la anoxia, que falta ahí, que lo examinamos en forma indirecta cuando hacemos los diferentes, ¿no? El reconocimiento, ya sea náuseas táctiles, olfativas, visuales, gustatorias, etc. O sea, falta de reconocimiento de estas expresiones de sensaciones, ¿sí? O sea, alteraciones en la percepción, no se integran las sensaciones. Entonces, hay táctil, una asterognosia, anosognosia, desconocimiento de una hemiparesia, autopatognosia, pérdida de capacidad para las partes del cuerpo, agnosia visual, incapacidad para reconocer o comprender estímulos. Mira la mesa, pero para él le suena nada. ¿Listo? Asterognosia, es incapaz de reconocer objetos,
con los ojos cerrados. Cuando se les coloca esto es la agnosia auditiva, a los ruidos, a la música, a las palabras, no reconoce a su artista favorita cantando, agnosia visual, listo, partes, no reconoce colores, acá no reconoce rostros, agnosia de fisonomía, de los símbolos gráficos, de los colores. Existe una forma de evaluar esto, se llama el Mini Mental Test. Miren, es un test que se hace y con una puntuación y se pregunta el día, el mes y la semana. Esto es lo que han hecho también en el video, sino que aquí se puede hacer cuando ya uno tiene dudas, ¿no? Y comienza a preguntar y a cada uno le da, a cada acierto se le da un punto. Casa, zapato, hace un momento se refirió a clavo, avión y flor, ¿no? Entonces, si se recuerda, se le da un punto a cada uno. Serie de 7, ¿no? Del 1 al 7, ¿cuánto es 100 menos 3, etcétera? La idea es de que haga la abstracción, el cálculo. El recuerdo, pues, prácticamente estamos evidenciando la memoria, ¿no? La memoria reciente, inmediata y distal. Que repito objetos nombrados, que denomine, que recuerde qué se llama, que repite una frase. De la comprensión, se le da un papel y con una orden simple. Tome un papel con su mano izquierda, listo. Dóblelo por la mitad, listo. Póngalo en el suelo, listo. Entonces, lectura, igualito, redactar una frase, y esto es lo que les decía, un dibujo. Uno le coloca así y debe hacer algo. Si le ponemos una casa, el que tiene apraxia dibuja la chimenea en el suelo, la ventana afuera, no hay relación de contexto, no hay relación estereoespacial. Entonces se le califica y entonces, miren, ¿no? De 12 a 9 puntos, demencia. Esto es el Mini Mental Test. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sí? No. Señores, Doctor. ¿ustedes conocen lo que es el Kahoot? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. A ver, ¿todos tienen ahí su Kahoot? ¿Pueden ingresar? ¿Ya lo tienen ya? Hablemos, ya lo tienen ya han entrado, ¿no? Ya se han inscrito, esa es la palabra, ¿sí? ¿Sí, no? Sí, doctor. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Alguien? Que es una forma indirecta que voy a tomar en la lista yo ahora. A ver, voy a buscar aquí Kahoot. Doctor, tengo una duda. Por ejemplo, si tenemos un paciente así en coma o por lo menos así en estupor, ¿cómo haríamos para hacerle las consultas para la historia clínica? Un ratito. La clínica se forma en dos formas, directa o indirecta. En pacientes, si ya tiene usted compromiso de conciencia, entonces va usted a aplicar lo que se llama examen del paciente inconsciente. ¿Se entiende? Que vamos a hacer después. Pero si no, tiene usted que, el caso, por ejemplo, es un paciente traído por los bomberos, entonces usted le pregunta al bombero y no va a saber nadie, fue encontrado en la calle, entonces el examen físico es lo que va a determinar todo, ¿no? Entonces usted dice, el paciente, a ver, ¿tiene signos externos de trauma o no tiene? Sí. ¿El trauma es en la cabeza? Sí, ok. ¿Las pupilas están cómo? Vidriática, el patrón respiratorio, ¿cómo está? ¿Hay al estímulo doloroso en maniobra de celebración? Listo, rapidito ya tiene usted una idea. Mire, ¿en cuánto tiempo ya tengo una idea que ese paciente tiene un coágulo en la cabeza? Pero si le examino las pupilas, encuentro una respiración normal, encuentro las pupilas reactivas, entonces
le aplico un estímulo doloroso intenso y el paciente me mueve las dos manos, aunque sea, me localice el estímulo, listo, ya tengo. ¿Se da cuenta? Ya vendrán los familiares, o ya alguien me dirá, fue encontrado así, o tenía conductas raras, drogo, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? O sea, primero habría que hablar a hacer examen físico y ya el anamnesis cuando sea posible. Si Bueno, despierta, ¿no? eso hemos dicho, no toda la vida hay varios tipos de historia clínica. Bueno, yo ya eso no les repasé porque se sobreentiende. Hay varios tipos de historia clínica. Historia de emergencia, historia de piso, historia de consultorio, historia ¿cómo se llama? A un niño, historia a un geriatra, historia a un paciente inconsciente. Eso han tenido que revisar en la primera semana. Ok, ¿ya tienen listo su Kahoot? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Sí, A doctor. ver, doctor. vamos a ver si funciona acá. Ay, 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 ay. Ya me olvidé cómo es esto. Ay, ay, ay. Creo que vamos a sonar. Ahí está. ¿Listo? Ok. Ya. Ya, el pin es, ¿lo están viendo? 996259. 9962-509. Ya, sí, está bien, perfecto. Dentro, ese numerito no lo voy a entender. No, tiene que poner su nombre. Ahí está. Perfecto. Ya sé quién está. Ahí está. Brenda Muñoz. Doctor, no está compartiendo pantalla. Ah, No está compartiendo pantalla. ya, ahorita. Ujú. Ok, ahora sí. Mm, Sí, doctor, ahora sí. bueno, ya están todos. No, doctor, deja de compartir. Ah, no sale lo compartido. Sí se ve, doctor, sí se ve. Sí se Ya, ve. listo, ya no espero más. Todo perfecto. Ya saben quién va primero, ¿eh?
No necesariamente deben ustedes. Esto tenía que aplicarse mañana ya. Creo que es una forma de tomarle lista. Finalizar el juego. Siguiente. Ahí está. Ahora. Porque el resultado no me acuerdo cómo se ve. Ujú. Bueno. Alina Enríquez, felicitaciones, medalla de oro. Gracias, doctor. La señorita Camila, creo que hay dos Camilas, ¿no? El señor Freddy Llana. Freddy, me olvidé de incorporarte ayer, ahora te voy a incorporar, por favor, discúlpame. Te has ganado la incorporación. Gracias, doctor. Ok. Bueno, se dan cuenta ustedes. No me acuerdo cómo es, cómo se lo he dado. Bueno, vamos a ir avanzando. Después de haber esto, entonces, Hay que poner abandonar, doctor, creo. sí, Y sí, ya sí. Ya después lo veo. Sino que, ok. Bueno, vamos ahora a examinar, vamos a ver los pares craneales desde lo que voy a explicarles yo, ¿ya? Entonces, pares motor, pares craneales, perfecto. Ok. A ver, voy a tratar de cerrar. Ok. Esto nos sirve. A ver. No. Compartir, a ver. No. Allá, perfecto. Ahora sí. ¿Se compartió, señores? No. Pares craneales. Creo que no, ¿no? Sí, doctor, ya se Sí, está Doctor, sí compartiendo. se ve. Sí, Perfecto. doctor. Ok, entonces ya hicimos la evaluación de la función mental, pasamos los pares craneales, son conocidos por todos ustedes, desde el neuroanatomía, el nervio óptico, entonces sustancias, no usar sustancias irritantes una vez, cada fosa nasal, listo, y preguntar si hay algún cambio, ¿no? Vean ustedes, el nervio óptico, entonces lo que tenemos que buscar es la agudeza visual, entonces ya hemos dicho que tenemos que averiguarla esta en relación a la visión cercana, lejana, a la visión de lectura, la visión de cuentadedos, o en algunos casos podríamos decir de ausencia pues a la visión de luz. ¿Listo? Entonces, sigamos. Esta es la agudeza visual. Nosotros, igualito, le aplicamos un estímulo, ¿ok? Podemos hacer una confrontación también, ¿listo? Para ver su campo visual, ¿no? Ok, entonces podemos ver alteraciones del campo visual y la presencia de alteraciones como son la ceguera, la maurosis, las hemianopsias, por ejemplo, este tipo de hemianopsia bitemporal a nivel quiasmático, una hemianopsia homónima por lesiones aquí a nivel retrocapsular, cerca en las radiaciones de Gratiolet, eso es lo más común que puedan ustedes encontrar.
Entonces cuenta dedos, movimientos, percepción de luz y miren ustedes, examen de fondo de ojo buscando edema de papila como es este o atrofia de papila. Señores, cuando todas estas cosas que yo voy enseñando ya son parte y lo otro en lo cual voy a hacer al momento de la evaluación. Entonces miren ustedes una atrofia de papila, es un disco blanco marcado. En cambio aquí es como si fuese es un edema con una excavación y entonces aquí la alteración de vena, arteria se altera tremendamente y se interrumpe la actividad oculomotora, todos están en el seno cavernoso. Tenemos que tener la inspección, reflejo fotomotor, el reflejo consensual, que viene a ser un reflejo fotomotor indirecto. ¿Listo? Antes hubo una pequeña equivocación. Entonces, desde el inicio, la posición del párpado, la reacción a la luz, los movimientos oculomotores y la acomodación. Antes me refería a la acomodación como reflejo indirecto. Entonces, esta es la forma normal de inspeccionar. Yo tapo un ojo y debo, no, si estoy con poca luz debe haber midriasis. Listo, tapo y con luz debe haber miosis. Este es un reflejo fotomotor normal. ¿Listo? Ok. Entonces, el reflejo fotomotor consensual indirecto, consensual, o sea, lo acompaña a. Entonces yo estimulo con la luz y aquí tiene que haber una... Perdón, señores, si no va a tener molestando. Ya. Aquí tiene que haber una respuesta. Me voy a expresar de esta forma, ¿no? Aquí, miren, midriasis. Aquí, luz, miosis. Significa que hay un reflejo consensual. Normal en el ojo derecho. Y miren ustedes, yo, luz, y acá sigue midriático. No hay reflejo consensual. O sea, el reflejo fotomotor indirecto está ausente. Ojo, esto. Diferentes posiciones de las pupilas, ¿no? Lo más importante, miren, pupila midriática, pupila normal. Esto existe en las herniaciones cerebrales, en la herniación uncal. ¿Listo? Pupilas midriáticas por lesiones del diencéfalo. Entonces, en el paciente inconsciente tengo que ver si hay pupilas mióticas. Si hay así, pienso yo barbitúricos, o si no, una lesión a nivel del puente, pero busco el patrón respiratorio. Si aquí hay hiperventilación, mala voz. Si hay aquí una respiración normal, pienso en un coma metabólico. Ok. Entonces, miosis, midriasis. Listo. Esto es activado por el parasimpático. Y las pupilas las pupilas simpáticas son las pupilas que más se ven, ¿no? Entonces, simpáticas, dilatadas, ¿no? Las que más se abren. Y las mióticas parasimpáticas, para que se recuerde la relación en el reflejo fotomotor y en el consensual. Entonces, ahora, en los pares craneales, la inspección desde el inicio y la motilidad, observación de los ojos y en algunos casos la posición de la cabeza. Estos movimientos oculares son extrínsecos del globo ocular o intrínsecos en relación a los cambios pupilares, en relación a la actividad parasimpática y asimpática, ¿no? Entonces, aquí examinamos en todas estas direcciones. Y miren ustedes, tercer par, sexto par. Entonces, ok, falla el sexto par, predomina la actividad, el tercer par. Falla el tercer par, predomina el sexto par. Por lo tanto, el ojo se va hacia afuera y hablamos de un estrabismo divergente. Y cuando el ojo se va hacia acá, hablamos de un estrabismo convergente. Cuando hay incapacidad para llevar arriba, se llama versión. Si no podemos ver hacia arriba, decimos que hay incapacidad para la supra o infraversión. Supraversión.
pupilas deben estar siempre colocadas al centro. Si aquí está llevada aquí, significa que está actuando el músculo. En este caso, lo está llevando hacia afuera. Miren ustedes, está predominando un par. Ok. ¿Qué tipo de estrabismo sería entonces esto? A ver. El que sacó el primer puesto, a ver. Convergente, doctor. Yana, no he dicho, Yana. Es convergente, sí, pero a la señorita Camila me había preguntado. Sí. Bueno, acá una tosis palpebral. Mire usted, ese sí es reflejo de convergencia, ¿no? O de constricción, de convergencia. El asunto es que no es mucho, para muchos no es un reflejo. El asunto es de que un estímulo colocado a cierta distancia mientras se acerca a los ojos lleva a que exista una convergencia de ambos. Esto es importante porque si no hay esto y hay diplopía, ya tenemos que pensar en la paresia. ¿Listo? ¿Listo? El nervio troclear, no el patético. Ven ustedes cómo llevar. Y el signo de Bielkowitz, que no es más que acomodar la cabeza para evitar la diplopia. Nervio trigémino, dos ramas, motora sensitiva, sensitiva táctil. La motora y el reflejo corneal. Es importante tener en cuenta para evaluar el quinto paso. Perdón. Aló, buenos días. Sí. Vania Medina. Ya. Ok, sí. Discúlpeme, ¿qué? Hablé con el doctor Benjamín Castillo. Sí, Castillo La Flor. Cuénteme, rapidito, estoy en clase, señora. Listo. Ya, bueno, rapidito, señora, que estoy en clases. Está bien, señora, eso es lo que hubiese hecho el primer día. No, señora, no. Y con eso van a ver el líquido y si está infectado o no. Eso es lo que hubiese hecho yo el primer día, señora. Listo. Es una paciente con fístula de líquido cefalorraquídeo, le sale por la nariz líquido. Entonces me consultaron, yo dije que vaya seguro porque la paciente la vi media soporosa, algo así. En efecto estaba haciendo una meningitis. ¿Por qué? Porque el líquido por acá cuando sale, que se llama licorrea, en ese caso una nasorraquia, implica una brecha entre osteodural y que expone el cerebro y por eso se sale el líquido cefalorraquídeo. Y esto como sale, también entra aire y entran bichos y puede hacer una meningitis. Entonces yo sé colocar una derivación abajo en alguna punción, pongo una catéter y saca el líquido cefalorraquídeo a goteo mesurado y hasta que se cierre. Listo, seguimos. Entonces los músculos temporales, músculos de la masticación, músculos pterigoideos y la rama sensitiva del trigémino, el nervio, el sexto par. Miren ustedes cómo examinamos un estímulo aquí, estímulo acá, el nervio facial. Entonces hemos dicho que este principio, señores, el nervio facial tiene dos núcleos, el superior y el inferior. El núcleo superior, listo, recibe inervación de ambos hemisferios. El núcleo inferior solo recibe de un solo lado. Si está dañado aquí, como se cruza, si está dañado el hemisferio izquierdo, listo, entonces habrá alteraciones
contralaterales. Pero, escúchenme, miren ustedes, aquí, si se daña el nervio periférico, hay alteraciones tanto del superior e inferior, las dos ramas que se inician de los núcleos faciales. Por lo tanto, habrá compromiso de la hemicara superior y de la hemicara inferior. Así. Cuando solamente la lesión es acá arriba, entonces por recibir doble inervación, solo va a comprometerse la cara inferior. Entonces hablamos ahí de una parálisis facial superior, miren ustedes, en la cual hay preservación de la actividad todavía orbicular de los párpados, arruga la frente, y eso se llama parálisis facial superior, parálisis facial central, y la parálisis facial periférica es la conocida o la de Bell. ¿Listo? Entonces las distintas ramas, entonces el nervio facial motor, musculatura facial superior y inferior, hemos dicho, incluso del platisma. Ok, sensitivo, 2/3 anteriores de la lengua. Arruga la frente, cierra los ojos, cierra los labios, ¿no? Eleva el carrillo, sopla, y esto también tienen que hacerme, señores. En el video no hay, pero esto también. Por eso es que estamos complementando. Exploración sensitiva, en este caso, de la lengua. ¿Listo? Entonces, los 2/3 anteriores de la lengua tienen que ver con el nervio facial y los gustos, salado, azúcar, ácido, etc. Acá está la explicación de una parálisis superior. Como tiene doble inervación, aún se arruga la frente y se cierran los párpados en la parálisis superior. En la parálisis periférica, todo se altera. Entonces hay lesiones centrales, facial inferior, y las lesiones periféricas, ambas en mi cara superior e inferior. Lo mismo. En la periférica, mire, todo el mensaje que llegó a estos núcleos se altera. Ya, aquí, vean ustedes, puede cerrar el ojo, y al cerrar el ojo no tiene problemas en el lado comprometido, en este caso el izquierdo. Ahí se quiere una amplitud de unos 3 milímetros, ¿no? Aquí se esfuerza tanto que el ojo se va hacia arriba y es lo que se llama signo de Nero. Esto es igual. Aquí el paciente arruga la frente, sin embargo tiene problemas con el lado izquierdo. Central o periférica. Entonces, arruga la frente, ya. Y levanta el carrillo, no. Entonces es central. Perdón, es periférica. ¿Listo? Para que hagan una diferencia. Esta es la zona que es inervada por el nervio facial. Zona sensitiva, un pedacito. La zona Reis-Hunt. Nervio vestibular, entonces hay la parte auditiva, la prueba de Ring-Weber o esa grosera, y vestibular, la prueba de Romberg y otras muy especiales, pero buscando también dictados. Esta es grosera, ¿listo? Podemos hacer chasquido o tocar el pelo. ¿No? Y la prueba de Rine es colocar el diapasón, ¿listo? Colocar el diapasón y después en el mastoide, si apenas el paciente deje de sentir, lo ponemos en la vía auditiva. Y el paciente, como hemos dicho, la vía aérea es mejor que la ósea, entonces el paciente, si es cierto, seguirá escuchando las vibraciones del diapasón. Pero si hay alteraciones, entonces no va a ser. Entonces, esto trata el test de Ring trata de confirmar que hay una mejor conducción aérea que ósea. Entonces, calificamos eso positivo o negativo. Y la prueba de Weber, colocamos el diapasón en la parte anterior y tratamos de ver, ¿no?, qué oído conduce o qué oído tiene problemas para no conducir, desde el punto de vista de que no puede activar el laberinto. En una audición normal, en la prueba debe escucharse en ambos lados
al mismo tiempo igual. Si se escucha menos en un sitio, entonces ya hizo sordera. Bueno, la R es siempre mayor que la ósea. Bueno. Prueba de Romberg sensibilizado. Ya vamos a ver específicamente. Pues pies juntos, ojos cerrados, cabeza echada hacia atrás y los brazos ahí o así, no hay problema, o extendidos, y en ese momento el paciente. Si dudamos, perdón, normalmente el paciente guarda el equilibrio. Si dudamos, podemos ponerlo en esta posición que es un Romberg sensibilizado. Miren ustedes, paciente, podemos asistirlo por si pueda caerse y podemos distraerlo con la maniobra de Jędrowski, que también usamos para los reflejos, especialmente el patelar, la marcha en el mismo sitio, la marcha en estrella, la marcha de Babinski, que ya vimos y que puede tranquilamente observarse, ¿sí? Bueno, existen esas pruebas, también la prueba de Rane, ¿no? Normalmente positivo cuando hay desviación hacia el lado lesionado. Lo normal es que esto esté a la misma altura. ¿Ok? Entonces, ahí miren ustedes cómo se desvía hacia un lado. Vértigo, bueno, ya saben, van a hacer el siguiente síntoma es vértigo, déficit motor, memoria, cefalea, síncope, crisis epiléptica. Entonces, aquí tiene que preguntar ¿qué vamos haciendo? ¿En qué momento? ¿Cómo está la visión? ¿Las cosas dan vueltas sobre usted o usted da la verdad? ¿Hay vómitos o no hay vómitos? Listo. ¿Tiene usted antecedentes de laberintitis, de enfermedades, de eso? Vértigo puede ser periférico, se acompaña de náuseas. Entonces, puede haber diplopía, entonces ya nos hace pensar de origen central. ¿Hay nixtamos en cualquier forma? Sí, central. No es tan severo como el periférico. ¿Hay tinnitus? No hay tinnitus. Aquí sí hay tinnitus. Palidez, diaforesis en el vértigo periférico. Esta es la maniobra del Varane, específica de nervio glosofaringeo. Miren ustedes, hacemos acá y ¿qué vemos? Una óvula desviada, esto está acá, desviada hacia el lado sano. Entonces, hacemos así y la óvula debe ser central y se deben ver los pilares anteriores y posteriores simétricos, y al momento del reflejo esto se eleva hacia arriba, ambos, un reflejo normal. Entonces, buscamos el reflejo nauseoso, evaluar la deglución, la fonación. Específicamente esto es para el 12 par, ¿me entienden? La fonación en relación a las cuerdas bucales y el gusto en el tercio posterior en relación al glosofaringeo. Nervio vago, todas las relaciones que tiene, miren ustedes acá. Se va hacia la derecha y la óvula hacia la derecha. Eso es normalmente, y hacemos el reflejo y esto es peor, como una cortina. Como cuando uno abre una cortina, así. ¿Ok? Miren ustedes dónde está la óvula, miren la contractura, esto, que se ve hasta el pilar posterior. Entonces decimos que hay lesión del glosofaringeo derecho. Nervio accesorio, ya hemos visto, para ver en forma bilateral, en forma unilateral, bilateral. El nervio hipogloso normalmente a la salida de la lengua tiene que verse así, central, pero seguimos examinando lateralmente y podemos encontrar ya en la inspección una lengua que se dirige en este caso a la derecha, con atrofia de la hemilengua y movimientos así que se llaman fibrilaciones.
Entonces, la lengua se desvía hacia el lado de la lesión. ¿Por qué? Porque este nervio predomina, es más activo, ¿no? Un Volkswagen frente a un tráiler. ¿Quién empuja a quién? El tráiler, ¿no? Ok. Esto es normal. Miren ustedes mi lengua aquí. Venga, falta resolución. Bueno, aquí y se va. Si le decimos al paciente que se toque aquí, no va a poderse tocar. Si le decimos que se toque aquí, sí se va a poder tocar. Bueno, señores, yo creo que hemos avanzado más que abundantemente en esta parte. Mañana hacemos el motor y, ¿cómo se llama? Sí, motor y coordinación. Listo. Tres de 4, 3 de 4. Esta Camila, la cinta Lina es la que hizo la... Doctor, por si acaso soy Camila Morán, es que no puse mi apellido. Camila Morán, es que creo que no puse mi apellido, entonces, por si acaso. Luis. Pero informe completo. Report calle 30, question 4, tiempo 3 minutos. Ver el podio, ya vimos questions, player, sumario, yo después ya veo esto ya. Ahorita, a ver, entonces, lo mejor es la respuesta es cinta Lina, cinta Camila, Frediliana, señor Arista, cinta María Fernanda, Sebastián, Arlis, Daniela, Papita Frita, teléfono, no sé. Mejor es poner el nombre. Para aquello es como la asistencia, señores. Señor Álvarez, Yulena, Zuliquita, Sara, Fabri, José Manuel, Yolanda Ferreira Ríos, Mario Cornejo y don Carlos. Don Carlos necesita un apoyo. Ana Paula, Alejandro, Santiago y Danielita. ¿No? Ok. Estamos así. Ok. ¿Están viendo o no, no? No, doctor. No, doctor. Bueno, mejor no les comparto. Se van a... Necesita... El mayor puntaje es 1546 puntos y a partir del señor Julio F., Adriana, Alejandra, Santiago B., Gaby, Danielita, 0 balas, 0 puntos. Ok, prepárense que mañana viene otro. ¿Listo? Ok, señores, eso es todo. Doctor, disculpe, es que a veces por el internet hay problemas con el Kahoot. Como tiene tiempo determinado, Sí, es a veces carga y a veces no, por eso. como unos quiz, señorita. ¿No? Me van dando una idea, pues. Me van dando una idea, ¿no? Como de las intervenciones orales, entonces yo ya, pues, digo más o menos. Es como que les preguntara a cada uno una cosa.
Ok, no se preocupen, ¿no? O si se preocupan, preocúpense bien. ¿Listo? No, ha habido algunas cosas que todavía no las hemos visto, porque yo sé por eso que yo hice otro, pero ese otro no me ha ganado el tiempo para ¿cómo se llama? Me ha ganado la edición, me faltó plasmarlo como este, o sea, para tomarlo. Me debe faltar un paso o dos. Listo, señora, alguna pregunta, que es lo más importante. A ver, señores, miren, yo tengo acá, yo creo que hay que darle sustitución a esto. Método fácil, es un Word. Un Word. A ver, aquí. Voy a ver si aquí es un Word que significa examen neurológico, pero es un examen, es un Word contenido, no es objetivo, pareja rúbrica, no. Soy sincero, no sé dónde se me ha perdido tiene que estar la base de biología, ¿verdad? Biología, prácticas, firma, evaluación, examen. Es prácticamente como un pequeño repaso de todo esto, ¿no? Entonces, evaluación, método neurológico, examen sensibilización. A ver, esta última, si lo encuentro acá, tienes razón. No. Doctor, disculpe, ¿me puede escuchar? Sí. Yo era papita frita, pero es que ya tenía mi nombre prediseñado en la aplicación, entonces cuando entré muy rápido y no pude poner mi nombre. O sea, ya la aplicación automáticamente me puso el nombre de mi nickname. No, no hay problema, señorita. ¿Usted es la señorita? Daniela Chávez. Daniela Chávez. Examen. Doctor, buenos días. Tengo unas consultitas. Respecto al video, ¿cuánto debe durar el video que nos dejó para la tarea del domingo? Yo máximo 25, 30. No. Algo que me dé idea de que ustedes han aplicado. ¿Has visto usted cómo hacen la cosa de frente rápido? Y doctor, para pasar el video, digamos, tendríamos que subirlo a YouTube. Claro, eso sí, porque han tratado de hacer esto y me seriología, resumen, por favor pasarlo. Quiero dar yo exploración, ya, creo que es esta. A ver, acá está. Ya, a ver, hay un poquito de tiempo. Ya, ok, se mira, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, un ratito, vamos a hacer una cosita más. Ahí está mejor. Ya, entonces, fase, actitud, marcha. La fase es examen estático. Actitud, examen de todo el cuerpo. Alteraciones en la paciente de cúbito dorsal, de cúbito ventral, prono, de cúbito lateral, Fowler, paciente con Parkinson, cabeza y tronco inclinado, 2. Hacia adelante, los brazos adosados a los costados, los antebrazos en ligera presión, las manos tenebrosas. Esto es
para cuando verdaderamente pues se les dé la teoría, ¿no? Por eso que no, usualmente no les doy, porque, bueno, paciente parapléjico, si es aguda, flácida, sus miembros inferiores en extensión, blandos, con atrofia acentuada, ¿no? No, acá no se puede ver. Eso está mal. Ahí se queda. Si es crónica espástica, los miembros inferiores se dan en extensión y los pies en equinismo. El paciente meningitis, altitud negativa fusil, hiperestesia, depresiones, con la nuca en extensión, fuerte flexión de las piernas sobre los muslos y sobre el tronco, opistótono, inversión de la cabeza hacia atrás y extensión, embrostótono, cabeza intensa, flexión, pleurostótono, rigidez de celebración y esto, ¿no? No le he puesto. Marcha, evaluación dinámica de manera de caminar, con ojos cerrados, abiertos, posición, se arrastra el pie, punto, el andador, se levanta los rodillas, aquí fase de sustentación, ojos cerrados, posición del cuerpo, coma, braceo acá, por ejemplo, braceo, marcha parético, paso de parada, parético, marcha espástica del hemipléjico, marcha cerebeloso, amplio de la amplia. El paciente no se puede tratar. Marcha tabética, mirando el piso, marcha vestibular, estado mental, estado cognitivo. Muestra que cada luz y estamos, la lucidez implica abstención, memoria, Antes de entrar a evaluar las funciones importantes de asegurarse que el paciente hace con cuadro agudo, esté atento. Entonces, atención, la concentración está enfocada. La memoria es la capacidad remota, donde nació, orientación. Y esto, esto se lo puede mandar por dónde? Doctor, ¿nos puede saber así con las diapositivas al Blackboard? Donde ahí ya lo podemos acceder. ¿Cómo? A ver, dime. Al Blackboard podría subir todo y también quizás las diapositivas para que podamos descargarlas. No, esto ya tienen ustedes que entrar ahí a su, ¿cómo se llama? A su grabación, señor. Agnosia. Ven, ni siquiera por estar pensando en ti, ni siquiera ha escuchado usted lo que les he dicho. Comparación, atracción, estado emocional, conversación, contenido, inteligencia. Nivel de alerta o vigilancia, ¿no? Sopor, estupor, coma, examen de los pares craneales. Y aquí bien, ¿no? Sus alteraciones, anosmia, pérdida, hiposmia, visión de colores, ¿no? Hemianopsia, onónima, heterónima. Ya no está escrito totalmente. Dirección del nervio óptico, dirección del llama óptica, homónimo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? 11. A ver, aquí que dice 12. ¿Sí? Motor ocular, las versiones, las convergencias, oblicuas, la acomodación, meiosis, convergencia nasal por acercamiento del objeto, musculatura intrínseca, reflejo fotomotor y consensual, digamos, extensión del par de habilidad de músculos inervados, ptosis, diplopía vertical, estrabismo convergente, imposibilidad de realizar, alteración del cuarto par, diplopía vertical, aumentar hacia abajo, alteración del sexto par, diplopía, estrabismo divergente, acá lesiones del trigémino, ¿no? Alteración de neuralgia del trigémino. Aquí, estimular la cara, sensibilidad, tono macetero, reflejo corneal, reflejo mentoniano, reflejo nasopalpebral, reflejo superciliar. El típico es el corneal, 5-7. Neuralgia del trigémino, ausencia de sensibilidad, abolición.
facial, motor, sensitivo, sensorial, desbordamiento del surco, naso, pérdida de arrugas de la frente, ¿no? Asimetría de la boca, elevar la nariz, sonreír. Acá podemos asimetría de la boca. Y aquí es una boca en raqueta. Asimetría de la boca, boca en raqueta. Producir la ceja, cerrar y elevar la nariz, sensibilidad. Contraer el platillo, alteración del séptimo, parálisis facial periférica, parálisis central. Este es el signo de Robillot. Imposibilidad de cerrar aisladamente el ojo del lado opuesto. Uno, cuando tiene todo bien, puede cerrar. No puede ver. Signos de Bell y signos de negro son negativos. Rin positivo, glosofaringeo, motor, vago, hipoxisaje motor, fuerza, motilidad activa. Eso vamos a hacer mañana. Y así, reflejos y de muscular, examen de sensibilidad. Las alteraciones, la tristeza, eso lo vamos a repasar en las diapositivas. Sinergia, diclecosinesia, sinomeningio, Grusinski, etc. Bueno, si puedo, ya se lo mando al delegado. ¿Listo? Ok, señores, eso sería todo. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, disculpe. Respecto a los síntomas que nos ha dictado hasta ahora para la tarea, tendríamos de momento memoria, síncope o lipotimia, vértigo y cefalea, ¿cierto? Y crisis epiléptica. Crisis epiléptica, entonces serían 5. Ojo. Cinco. Igual. ¿Alguna pregunta más? Bueno, señores. Perdone, para la realización del video que tenemos que presentar el día sábado, si no tenemos algún instrumento de los que se necesitan para la evaluación. Acuérdese lo que dice ahí, recuerde, con los instrumentos, con lo que disponga, con sus propios recursos, dice, ¿no? Entonces, si no hay, pues. Si no hay usará algo, pero la idea es la maniobra, ¿no? Un ring, por ejemplo, entonces, la maniobra. Si va a examinar en los reflejos y no tiene martillo, y en realidad eso está mal, pero bueno, pues en épocas de pandemia todo se perdona. Estas preguntas de estos son parecidas a las que tienen, ¿eh? Solo que van a ir típicamente por el blanco. De repente las hago así por esto, para evitar de que se copien, porque han resultado de que les doy bastante puntos. Todo el mundo tiene las preguntas en sus celulares. Ahora vamos a dar simultáneamente por el Zoom, señores, ¿no? Los voy a ver, van a estar sus caritas en el Zoom, todos con cámaras abiertas, y dan su examen por el blanco. Discúlpenme, pero ¿para qué me enseñan tecnologías a mí? Yo las aprovecho. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Doctor, solo quería hacerle recordar que me agregue, por favor, al Blackboard. Señor Llana. Gracias. Listo, señor Llana. Bueno, veo que están todos. Barrera.
Bueno, eso es todo, señores. Buenos días. Mañana